Si has venido siguiendo los videos de Radio Miki que hablan acerca de la infidelidad, va, esta es otra de las continuidades. Por supuesto que, vaya, eh, al pastor de iglesia los temas de pareja son temas que, ¿entienden? Entonces, el tema, recuerdo yo, y yo no he hecho estos videos realmente, porque sería un hipócrita. Eso es como cuando yo pensaba que, o sea, hay varios factores por los cuales de repente estoy tratando de darle una continuidad a este tema de la infidelidad, y es por muchas cosas, pues. Una de las cosas es, por ejemplo, tratando de analizar qué acceso tienen las personas, por ejemplo. Estuve hablando del perfil del agresivo pasivo, ¿va? Que para mí ese es el perfil del... Porque hay una cuestión también que por la época en la que vivimos, la psicología y el lenguaje están en constante transformación. ¿Me entiende? Por ejemplo, hay varios videos, eso es lo que les quería decir, que tienen un valor psicosocial. O sea que vos puedes venir y ver ciertos videos que te hablan de señales de un infiel, ¿va? Y que te pueden servir. Pero claro, siempre yo he dicho, lo que yo critico es y en este país, por ejemplo, con el tema de la psicología, como a través de una palabra que hasta suena redundante, el paradigma de la educación superior, pues, ¿va? O sea, yo por eso hago estos videos de alguna manera, de esta forma, porque ya el cliente, el paciente, dependiendo cómo le gusta definirse a la gente, porque a veces hay gente que no le gusta que le llamen paciente. ¿Va? Eso yo le dije el otro día a una amiga mía que es escritora, no, pero es que las cosas son como... Entonces, hay muchas cosas incluso que yo voy a ir haciendo pequeños programas de eso, acerca del COVID, por las dinámicas de la sexualidad y el COVID. No crean que yo solo tiro verga a la política. Así también de estas cosas egresé, y por supuesto que soy una persona que, aunque no cree en esas titulaciones ni en la educación académica o la educación superior por muchas cosas, sí creo en el pensamiento, sí creo en el conocimiento, sí creo en que hay conocimiento que es útil y que es necesario transmitirlo. Bueno, entonces estuve estudiando así con la metodología del audiolibro, que es una metodología que yo he utilizado bastante realmente, porque al final también hay audiolibros incluso que yo como obras, los he repasado 2 veces, porque es una metodología, por supuesto, que he implementado, y cualquier pensador o cualquier persona que utilice una metodología, pues lo hace con el mismo primero, pues. Va, si no, pregúntenle al primer viaje o a la persona que hizo el primer viaje en ácido lisérgico, pues en LSD, pues. Y las intenciones del LSD eran de alguna manera incidir de manera positiva en la medicina occidental, pues. Va. O sea, aclarando eso es para que tenemos que dejarnos de bloqueos mentales, y de alguna manera esta es otra forma de llevar la psicología a la gente y sacarla de las universidades, que tienen mucho que retornarle a la sociedad, porque incluso la ciencia no está siendo ni controversial ahora, pues ya inventó la bomba atómica. Y recuerden que en Radio Miki, pues, es la risoterapia en parte de nuestra metodología principal. Bueno, estuve analizando este tema de los infieles porque digo yo, bueno, es un tema que a todo el mundo pareciera que le llama la atención, y empecé a verlo, quité y utilicé para estudiantes de psicología y filosofía, inclusive sociólogos les puede servir esto que estoy diciendo. Me dije a mí mismo, bueno, no voy a ponerle de lo moral y lo ético, porque aquí hay infieles que son por años infieles, pero el tabú de la sociedad hondureña hace que la infidelidad, incluso en estratos de gente de billete, de dinero, sufran, pues. Que la mujer tenga que sufrir el maltrato de la infidelidad porque son matrimonios arreglados, pues, ¿me entienden? Entonces, puta, digo yo, es un tema que
creo que vale la pena analizarlo de varias perspectivas, porque también es una cuestión en la que la iglesia ha tenido mucho que ver. Bueno, esto tiene que ver, le quité lo moral y lo ético, ¿va? En este momento, para que ustedes más o menos entiendan, lo que yo estoy tratando de aplicar al explicarles esto es, si a vos llega un paciente a un consultorio de psicología, él no quiere que le digas las mierdas que ya sabes, va. Entonces, mi metodología es, por la sociedad en la que vivimos, más que por el capitalismo que prevalece, tratar de darle soluciones a la gente concreta, pues, y que tengan cierta inmediatez. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto es algo que yo he venido diciendo. Hay pacientes que llegan al consultorio de psicología o de psiquiatría a decir que son adictos al sexo. Y cuando ya le preguntas vos, bueno, ¿vos sos adicto al sexo? Sí, soy adicto al sexo y soy adicto al sexo con una maje con la que ando 5 años. Eso no es ser adicto al sexo. Porque créanme, la adicción al sexo, que lo sufren, por ejemplo, muchos rehabilitados en países como Europa, por ejemplo. Y cuando yo iba a las sesiones de AA, por supuesto, pues, por ejemplo, hay alcohólicos que para compensar los primeros meses de terapia, compensan. A mí me ha preguntado, me ha preguntado gente y me ha dicho, Herschel me dice, ¿y qué pedo? Me dice, pero vaya, me dice, si yo dejo la cocaína, porque si la psicología, estamos hablando aquí de todo un poco y sin alboroto y al barro, pues sí que la psicología también la psicología tiene dureza, pues. Me dice, vaya, si yo dejo la coca, Herschel, me dice, y no tengo problemas con el alcohol, es posible, me dice, que incursione en el alcohol, pero deje la coca. Y podría decirse que sí. Esas son cuestiones bien complejas, ¿va? Porque ahí entraría lo que llamaríamos nosotros los estudios de casos. Por ejemplo, hay gente que no tiene problemas con el alcohol, pues. O sea, que incluso estos manuales de estas organizaciones desfasadas, ¿va? Como la Organización Mundial de la... porque son desfasadas, ¿va? La verdad, son manuales, por ejemplo, que te ponen a vos varias categorizaciones, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa, va? Hay compensaciones. La mente humana utiliza las compensaciones. Esas compensaciones, por ejemplo, es como el alcohólico, que es increíble porque a lo que yo les voy diciendo es que hay gente que definitivamente sí podría ponerse como diagnóstico diferencial la adicción al sexo, ¿no? O sea, la adicción al sexo como un diagnóstico diferencial a la infidelidad. La infidelidad como por sí misma y la misma adicción al sexo hasta cierto punto no es que se puedan definir como psicopatologías, ¿va? Por eso yo les dije a ustedes, ¿va? A los que le pongan atención a este video, yo estoy haciendo esto una reflexión psicosocial, ¿va? ¿Va? ¿El por qué? Entonces, miren, desde lo moral y ético, son temas que a mí no me gusta tratar en el sentido de no vas a darle mucha solución a un paciente que viene y llega a un consultorio y te dice que mire, yo tengo adicción al sexo, pero tengo 5 años de mantener un romance con una persona, ¿va? Entonces ahí es cuando ya el diagnóstico diferencial te dice a vos que es mentira. Esas terapias generalmente se trabajan rápidas con esta metodología que yo les digo, ¿va? Porque si vos venís y entras de un solo a la confrontación terapéutica, probablemente el maje que llega como infiel a un consultorio de psicología llega con problemas de autoestima, pues. Incluso puede llegar a tener desarrollada una depresión. ¿Va? ¿Me entendés? Entonces, este paréntesis es para como los estudiantes de psicología, bueno, que lleven terapéutica, ¿va? Si lo ves desde la terapia ocupacional y desde lo práctico, que es lo mejor, no en el pragmatismo capitalista, ¿va? Es, por ejemplo, que vos te vas a facilitar, ¿va? Ahora vamos a hablar desde el lado del terapeuta, ¿va? Desde el lado del terapeuta te va a facilitar vos, por ejemplo, los por qué innecesarios. Porque, por ejemplo, pudieron haber complejos de Edipo no resueltos, ¿va? Tantas cosas, ¿va? Y eso se lo voy a decir que es algo que, por ejemplo, pasó mucho en el COVID, que pasaron muchos
problemas de pareja. ¿Va? Entonces, estos problemas de pareja, es que miren, es complejo porque el COVID fue el caldo de cultivo para futuras infidelidades, por ejemplo. ¿Va? Para futuras rupturas. Entonces, vamos avanzando poco a poco en temas gruesos, ¿va? Bueno, entonces, el tema de cuando yo digo, bueno, desde lo moral, desde lo ético, porque ustedes como a un estudiante de psicología, vos vas a venir y vas a tener a veces en una semana 5 o 6 casos, pues, ¿va? Y siempre va a haber un tema de transferencia y contratransferencia. O sea, en el ir y venir, ¿va? ¿Qué te hace sentir esta persona? Y vos tenés que pensar también, esto estamos hablando como el terapeuta, que el terapeuta que tiene que solucionar. Entonces, si vos te vas desde lo moral y ético, es vergueado. Porque no ves que tenés que instituciones como la iglesia y el poder que sigue teniendo en Latinoamérica. Va, instituciones como la familia, porque la familia, estamos hablando de psicología latinoamericana, va. La institución familia, por ejemplo, en Latinoamérica tiene un peso, pues, inclusive económico. Porque, por ejemplo, yo he hablado con amigos economistas y el tema está en que, por ejemplo, ya sea en el tema administrativo, contable, entonces, es complicado si vos venís y querés dar solución a un tema de estos desde lo moral y ético, porque obviamente también hay terapias, van, para eso también. Por ejemplo, ahí es como, vaya, los cristianos tienen sus terapeutas, los católicos, pero yo lo estoy viendo desde lo psicosocial. Siempre tengan eso ahí pendientes a los que estén viendo y este video. Bueno, como es un tema también que ha generado mucha controversia y dinero, allá estaba aquel pastor de Le Salvamos Su Matrimonio. Siempre he tenido claro que las rupturas a tiempo en relaciones de pareja principalmente son una buena forma de implementar la psicología preventiva de la salud, ¿va? O sea, si vos venís y ya estás en un proceso de ruptura y lo dilatás, eso más bien te puede generar traumas, ¿va? Entonces, mírenlo pues, para estos casos, quitémosle lo moral y lo ético. El compañero que me escribió y que me dijo, sí, es que déjate de paja, que vos sos infiel. No. ¿Ah? Hay otras cosas de las que me gustaría hablar acerca de la sexualidad y un concepto que tiene que ver con una soltería prolongada, ¿va? ¿Cómo puede ser infiel si a la mujer es otra cuestión, ¿va? ¿Por qué es infiel? Porque hay sensación de traición. ¿Por qué es infiel? Porque se rompe un consenso, ¿va? ¿Por qué es infiel? Porque hay desinformación. ¿Qué causa todo esto? Traumas. ¿Qué causa todo esto? La ruptura de la institución que más defendemos, la familia. Por eso es que estoy tratando de hacer este tema, desde lo práctico y lo psicosocial. ¿Va? Bueno, entonces estuvimos analizando, ¿verdad? Entonces estuve viendo y digo, bueno, ¿qué tiene la gente? Esa gente que no tiene el ánimo, el dinero o el valor para hablar de infidelidad. La mujer que se sienta avergonzada porque se da cuenta que ha estado en un terminal interminable de engaños. Va. Y lo hemos venido diciendo, ¿va? Que de repente los viajes de trabajo que nunca terminan. Va. Los horarios de trabajo que se prolongan. Va. Entonces, a todo esto lo que vamos es justamente dándole seguimiento a esta serie de videos relacionados con el agresivo pasivo, ¿va? El infiel manipulador, ¿va? ¿Por qué? Porque hay un momento en el que la infidelidad es persuasión, ¿va? Pero hay un punto en el que la teatralidad del infiel es tan compleja que el personaje se vuelve tan concreto. Escuchen bien lo que les digo. El personaje se vuelve tan concreto que hasta trasciende a hijos e hijas. Porque es importante también cómo se triangulan.
Justamente ayer estaba estudiando un poco de Gauss y cómo el maje miraba el mundo y él decía que medía el mundo a través de las triangulaciones, ¿va? Y yo, va, ¿entienden? Entonces, por, incluso ustedes lo pueden ver, ¿va? Los triángulos amorosos, ¿va? Entonces, la cuestión es, por ejemplo, que este es el perfil que para mí más significancia tiene, ¿va? Eh, por ejemplo, a esas, aquí en este país, por si este video trasciende en Latinoamérica, a muchas mujeres que son infieles, pero que tienen un nivel de sofisticación para cubrir su infidelidad, ¿va? Se le llaman las come callado, ¿va? ¿Me entienden? Entonces, todo eso es también este tipo de perfil que nosotros tratamos de qué herramientas, ¿va? ¿O qué tienen? Bueno, en primer lugar, a casi cualquier... Bueno, vamos a poner este paréntesis en este sentido. Si una relación de pareja ya no funciona, la ruptura, sin importar qué cosa, entiendan como constante, ¿va? Ya sea la infidelidad, el maltrato físico, la sexualidad, etcétera. La ruptura cuando el proceso ya está instalado es lo mejor, pues, acelerarlo. Eso aplica para también el infiel manipulador. Pero lo que pasa también, que ahorita también yo estuve hablando de eso, me lo han dicho porque he estado trabajando con algunas rupturas de parejas y dándole acompañamiento así eventualmente a personas que están en temas de divorcio. Y bueno, miren, la gente ahora también con el tema del divorcio ya lo ve como casi una cuestión normalizada, ¿va? Y de alguna manera la infidelidad en ciertos contextos está siendo también no normalizada, pero un poco más aceptada, ¿va? Como esas personas que practican el poliamor o el sexo ocasional. Ahí es donde también tendría algo de hipocresía no hablar de los servicios sexuales y estas personas que, por ejemplo, sí tienen adicción al sexo o que son personas también que tienen una soltería prolongada, porque también las infidelidades a veces se retroalimentan porque venimos de también sociedades donde lo romántico es un factor extra o la concretación va o la trascendencia a través del amacinamiento, un montón de cuestiones en el lenguaje que no serían fáciles de definir, ¿va? En este momento realmente. Pero bueno, lo que voy yo, por ejemplo, haciendo esa analogía, ¿va? En los años 90 la gente tenía esos libros de autoayuda, ¿va? En la actualidad, la gente lo que tiene son estos videos. Algunos videos tienen buen material, ¿va? Ahí es otra reflexión con la que yo creo que les puede ayudar. Bueno, traten de ver videos de 15 a 20 minutos, ¿va? O audiolibros que puedan ir en ese rango, ¿va? Porque sí escuché ayer un audiolibro y sí hace una diferenciación que yo no sé cómo la estarán evaluando ahora los licenciados de la actualidad. Pero lo audiovisual ahora es importante tenerlo como parte de las metodologías. Entonces hablaba, ¿cuál es la diferencia? Decía, entre el manipulador y entre manipulación y persuasión, va. Y entonces la manipulación es una cuestión que desde su operatividad y resultado tiene cuestiones de alguna manera personales. ¿Va? ¿Me entienden? Entonces, y que la persuasión, o sea, de alguna manera, la manipulación en ningún punto hay consenso, pues, ¿va? Prácticamente, como lo estaban tratando de definir estos manes, o como yo creo que lo podrían encontrar ustedes en una forma rápida, ¿va? Porque, vaya, por ejemplo, de alguna manera estas cosas son como acompañamientos, porque si digamos vos viendo este video te das cuenta y decís, bueno, yo creo que yo soy parte de una situación parecida, ¿va? Entonces, ¿a qué puedes ver, va? Por ejemplo, yo que digo, no, escuchás en 15, 20 minutos de un audiolibro o video que te hablan a vos de estos temas y de alguna forma vos rescatás ciertas citas o mirás de alguna forma que hay una conexión. Porque por ejemplo, eh, estábamos hablando en estos hay autores, ¿verdad? ¿Va? Por ejemplo, en esos temas algunas veces
hay retroalimentaciones incluso. Incluso hay, opera el mecanismo de defensa, identificación con el agresor. ¿Va? Hay muchas cosas que en este tipo de situaciones se presentan y que realmente donde las personas, a dónde va todo eso, porque la verdad que, por ejemplo, hay un montón de cosas que no llegan al psicólogo. La gente llega a un consultorio psicológico por maltrato, ¿va? Físico en general. ¿Va? A la fiscalía llegan mucho eso, por ejemplo, psicólogos de familia, ¿va? O que trabajan con abogados que trabajan en esos temas. Ahí es donde esto también es importante para los estudiantes de psicología, lo que yo les estoy hablando, porque ¿por qué muchos de estos casos nunca son realmente vistos? Porque hay una cuestión, y en sociedades latinoamericanas conservadoras, Honduras no deja de estar en esas, y también vienen las cuestiones generacionales, porque son cosas que dan pena y se ocultan, ¿va? Generalmente de la víctima, ¿va? Por la vergüenza y la culpa, las emociones secundarias, y eso puede ser el caldo de cultivo para que estas infidelidades pasen durante años y en algunos momentos, que es lo peor, sin ser claramente identificados, ¿va? O identificables. Y ahí es donde, a donde queremos llegar. El problema es que cuando ya vos venís y hay un triángulo amoroso en el que generalmente es la amante la que capitaliza todo, porque hay una transferencia de poderes, ahí entraría inclusive Foucault, ¿va? Porque hay un momento en el que el hombre es el dominante en esa triangulación. Cuando hablamos de una infidelidad en la que el hombre ha sido el manipulador, ¿va? Porque hay una teoría detrás de eso, pues, ¿va? Y está relacionada con las teorías sistémicas, ¿va? Entonces, pero hay un momento en que va en un triángulo amoroso en el que pues, es bien complicado porque tiene unas cuestiones psicoanalíticas en esos análisis en la que ¿por qué hago mención de Foucault? ¿Va? Porque entra un tema de micropoderes, ¿va? Y el desplazamiento es una cuestión bien de ajedrez, ¿va? Entonces, por ejemplo, en muchas de estas relaciones, pareja, paja, mentira, termina siendo el dominante el hombre y de repente la que termina teniendo toda la capitalización, el poder, las decisiones, es la amante, ¿va? Que después se puede convertir en la esposa, ¿va? Entonces, son ondas que yo he estado escribiendo acerca de eso realmente estos días. Aquí podría mostrarlo incluso, ¿va? Miren, aquí está. Porque empecé a ver, por ejemplo, expresiones de personas. A través de las expresiones, ¿va? Nosotros entendemos los contextos y escuché una vez una expresión que me llamó la atención, que justamente en las otras grabaciones está, que decía, no me golpeó, pero nunca te quiso, ¿va? Porque es justamente, ese es el perfecto perfil del manipulador agresivo pasivo, ¿va? O sea, nunca hizo, pero realmente nunca concretó, pues, ¿va? ¿Me entiende? Dio mucho, pero no lo dio todo, pues. Y eso es, si ustedes estudian a Erich Fromm, en el arte de amar incluso, y hacen una interpretación, nosotros podríamos interpretar un caso de esto a través de Erich Fromm. Es un amor falso porque es un amor no consumado. El amor verdadero, incluso no mencionado literalmente, sino como lo dice Erich Fromm en el arte de amar, es un amor total. ¿Me entienden? ¿Va? Y como estas ondas uno las estudia, va por esa onda de los... O sea, desde donde vos lo veas, pues. ¿Va? Porque, miren, esto es bien complicado, ¿va? Los árabes, muchos árabes y tribus, en su momento practicaban la poligamia. Es más, en la actualidad, hombres y mujeres que practican de alguna manera la soltería prolongada, practican la poligamia. Pero ojo, en el Imperio Otomano se practicaba la poligamia, pero
tenías el dinero para tener 7 mujeres y las 7 mujeres vivían en tu misma casa. Esa es la diferencia. No habían clandestinidades o porque la desinformación o la falta de información, partiendo desde el análisis de la literatura de Erich Fromm, que habla desde esta premisa que yo les digo, dar mucho no es darlo todo, y el amor lo tiene que dar todo, ¿me entienden? Entonces, es una cuestión, inclusive el amor es matemático, ¿va? El amor es matemático incluso, ¿va? Porque si no existe esa totalidad, esa sensación de totalidad, que es a lo que lleva la infidelidad, cuando inclusive ha habido, porque yo les dije a ustedes, analícenlo, pero quítenlo dogma, que obviamente que se hace mención de eso, ahí está, quítenlo ético y moral. Porque inclusive dentro de lo ético y moral hay cuestiones de legalidad. Ahora, el siglo XXI ha traído otras prácticas, ¿va? En la sexualidad, ¿va? Hay mujeres que de repente saben que un hombre practica la soltería prolongada, porque para que haya, es que miren, es complejo, para que haya una sensación de infidelidad tiene que haber un sentido de propiedad, ¿verdad? Y es así, pues, que luego de un sentido de propiedad entra en un tema también de territorialismo, o sea, psicológicamente natural, pues, ¿va? ¿Me entienden? Entonces, ahí es complicado porque, por ejemplo, ahí hay una cuestión bien chistosa porque al final es como una cuestión cognitiva y psicológica más que todo. Pues. No hay traición donde, por ejemplo, no hay titularidad. Sos mi novia, sos mi esposa, sos mi mujer, básico lingüísticamente hablando. Pues. Entonces, justamente, si vos partís de lo que Erich Fromm te dice en El arte de amar, al decir, y esta sería como una premisa, amar no es dar mucho, sino que es darlo todo. Pues. ¿Me entiendes? ¿Va? Entonces, el infiel siempre se va a valer de ondas como ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Va? Son cosas como, miren, en la psicología hay varias cosas para los que son estudiantes de psicología y para los que les interesan los temas de la psicología, que son chistosas, ¿va? Porque unas son los reactivos, ¿va? En las pruebas psicométricas se utilizan los reactivos. Ya el psicólogo con experiencia o el psicólogo de calle o el psicólogo jugado ya sabe a través de las expresiones por dónde va una situación. Va, es como yo lo que les digo, pues hay gente que sí tiene adicción al sexo y que sufre por eso. Va, que cuando llega al consultorio es porque ya de repente ya tuvo una pérdida significativa, va. Y otros, y ahí es donde se desglosa, no, es que yo tengo adicción al sexo, pero tengo adicción al sexo con una más desde hace 5 años. Eso ya no se cataloga ahí, porque eso se llamaría también un diagnóstico diferencial, pues, ¿va? O sea, porque, por ejemplo, las personas que vienen de las drogas duras, algunas, vienen y padecen de la adicción al sexo. ¿Por qué? Porque la intensidad, por varias cosas, ¿va? Entonces, a lo que yo voy es, por ejemplo, que a través de las expresiones, ¿va? Hay mucho manipulador que te dice, no, es que es verdad, cuando uno se casa con una persona, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿va? Pero vienen de esa vieja escuela en la que esa frase te dice mucho, ¿va? Entonces, ¿cuántos libros de autoayuda, me pregunto yo, pudieron haber leído los hombres y mujeres traicionados de los 90 y los 2000, que les pudieron haber prevenido esto? ¿Cuántos videos podrán existir que hablen de estos temas? ¿Cuántas personas estarán dispuestas a aceptar que están en una situación parecida?
desde el punto de convertir a otra persona en víctima y ellos ser víctimas. Para mí, desde lo práctico, yo pienso que la infidelidad es una mierda que jode psicosocialmente, ya como dándole un poco de aterrizando, ¿va? Porque vamos a seguir haciendo videos de esto, ¿va? Poco práctica, realmente también te puede llevar a temas de despersonalización, ¿va? Porque entras en un personaje que hasta que, bueno, hay infidelidad de hasta 16 años, 20 años, pues. Se pueden imaginar. Ajá, o sea, solo analicen lo que les estoy diciendo, ¿va? Infidelidades de 20 años, ¿va? ¿Entiendes? Puta, es increíble, pues. Ni el agente 007 dura tanto en otro personaje, pues. ¿Va? ¿Y qué es lo que trae? Pues, va, por ejemplo, al final la infidelidad siempre va a traer traumas en la familia. Y entra un tema también de Foucault, como yo dije, en un tema de micropoderes, generalmente gana el amante, generalmente porque aplica la psicología preventiva, pues. ¿Va? O sea, el perfil del manipulador, que en este caso es sutil, pero entonces, por qué vamos a esto? Porque al final también la parte más grave es cuando el manipulador, y ahí es donde es de tener cuidado, ya trasciende el núcleo, el triángulo amoroso. ¿Va? Lo peligroso de esto es cuando ya el manipulador trasciende, y ahí en esto nos quedamos, y lo vamos a dejar escrito. Cuando el manipulador o infiel, o mujer infiel, ¿va? Trauma y trasciende más allá del triángulo. Ahí es donde ya sí empieza a ser un problema para la sociedad, ya eso es a lo que me refiero. Cuando ya esa infidelidad ya trasciende el triángulo amoroso y esas manipulaciones se proyectan a través, ¿va?, de la familia nuclear y extensa. Radio Mickey, porque solo somos Mickeys.